Piali, Neno toca Lilica el Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la quinta casilla de la séptima trecena, el Tonali Macuili Cali, 5 casa. En el numeral 5 nos acompaña la señora Tlazolteotl, la gran tejedora de los destinos, la gran compostera, la gran recicladora, la que nos limpia, la que nos purifica, la mujer medicina, el gran principio femenino maduro, la sabiduría, diría yo también. Khalil Gibran habla de la sabiduría y del hombre al encuentro con la sabiduría. Y cuando el hombre le pregunta a la sabiduría sobre cómo encontrar la verdad en la vida misma, ella le responde que debe observar a la naturaleza, que debe ver cómo se afanan las abejas, las hormigas, cómo los árboles pierden sus hojas, cómo se preparan para el invierno, también las plantas, y que ahí puede encontrar la verdad y la sabiduría. Así que nosotros nos toca observar esta gran casa que es nuestro Tlaltipac para ir replicándola en nuestro Cali, en ese espacio sagrado en donde compartimos lo que somos, en donde mostramos a los demás también qué hay en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Cuando ustedes vayan a visitar a cualquier persona y entren a su casa, cada rincón de ese lugar habla de ella. Y habla también de ustedes, porque en donde ustedes pongan su mirada o pongan su atención, estarán encontrando similitudes. Me gusta mucho cuando mis amigas me invitan a sus espacios y compartimos una tacita de té y poesía y reflexionamos de la vida, oímos canciones y en especial recuerdo esas casas que están llenas de imágenes de gatitos, de serpientes, con aroma de jazmines. Créanme que ese espacio al que te invitan es el rinconcito, cuando dicen, es que vives en mi corazón, y cuando estás en el lugar de ellas o de esas personas maravillosas que te acogen en sus espacios, te sientes así dentro de su corazón. Hoy nos toca trabajar nuestro Cali, porque el signo, recuerden, está protegido por Tepeyolocli. Y Tepeyolocli es el corazón de la montaña, es ese jaguar maravilloso que trae en la piel estrellas y flores. Si necesitamos una estrella en nuestro Cali, tomémosla de Tepeyolocli. Creo que estará encantado de brindarnos esa estrella. Si queremos flores, bueno, pues tomemos también de su piel esas flores. Este jaguar maravilloso, recuerden que es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante, el que es hijo de la señora Tlazolteotl. Así que estamos ante la presencia de la madre y el hijo. Las mujeres, el principio femenino que hoy está pues fuertemente enunciado en este tonali, porque este tonali es del rumbo del Cihuatlampa de las mujeres y el color por eso es el negro, por eso hoy yo estoy vestida de negro. Bueno, corresponde con el rumbo que tiene la trecena, que también es de Cihuatlampa, y que bueno, Tlaloc, que es el regente de esta trecena, así que nuestra casa está recibiendo la fuerza del agua, la fuerza de Tlaloc, está recibiendo la magia y la sabiduría de Tlazolteotl, y también el temperamento y la fuerza, la capacidad de acecho que tiene Tepeyolocli, el corazón de la montaña. Y si necesitáramos una energía especial para viajar del tiempo del hombre al tiempo del mito, bueno, pues quiero decirles que el señor de la noche es Istli, ese que tiene una patita en un tecpatl aquí en la montaña, en la tierra, y otra allá en el agua, porque su patita trae el espejo humeante del Yayauqui Tezcatlipoca, mucha energía del espejo humeante. Y recuerden que cuando tú te miras al espejo, te descubres. Si alguna vez el espejo está roto, tú te miras y no dices estoy roto, sino muestras una sonrisa para que ese espejo que está roto se restaure y encuentre dentro de esas fracciones, dentro de esas grietas, la luz de tu ser. Sé selectivo con quienes invitas a tu Cali y sé selectivo con lo que tú introduces en tu Cali. ¿Qué le pones a tu casa, a ese espacio de creación? Porque además en las imágenes mánticas tenemos un encuentro muy cercano con la señora del Mictlán, con Mictecacihuatl.
Así que estamos en la posibilidad de encontrar esa sabiduría, esas pistas que necesitamos para que en el día a día nuestra vida sea grandiosa y podamos mostrarles a los demás la belleza, la grandeza de nuestro ser. Hay un poema muy bonito de, de, una, de una mujer que es oaxaqueña. Ella, su lengua nativa es el Ñu Sabi, y ella nos habla precisamente de la casa y nos dice que la casa se enriquece siempre con las flores, se enriquece con el calor que hay en el hogar y bueno, creo que es muy bonito poder sentir ese cariño de la casa. Dice otro poema también bonito, dice, lo importante no es la casa donde vivimos, sino donde en nosotros vive la casa. Parece que para que haya casa tiene que haber árbol, raíces, tronco, olor a tierra. Han de brotar las ramas, desprenderse las hojas. Ha de pasar el agua cerca. Tiene que caer la lluvia, llevarse el polvo, secar el aire, las hojas, para que haya casa. Me ha de haber tiempo para ordenar y espacio para el desorden. Han de quedar siempre pequeños rincones por explorar. Por ejemplo, aquellos lugares donde se guardan las palabras que aún no supimos decir. Para que haya casa hemos de llevar muy dentro las cosas que fueron los que ahora viven lejos. Casa es también el lugar donde nos permitimos llorar y dejamos a las lágrimas alcanzar la tierra. Habitar cuerpo, árbol, tierra, madre, soltar lluvia, aire, lágrimas, río, construir sueños, monte, amor, versos, hallar la casa es lo que toca el día de hoy. Y el conjuro para este tonali maravilloso es el siguiente. Déjenlo, encuentro, que lo tengo por aquí, lo escribí, dice así. Cuando la oscuridad me envuelve en la cueva de mi conciencia, escucho el rugido de Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, y acechando la energía nocturna, yo soy Macuili Cali, 5 Casa, la osadía, la libertad, la luz que emana del espejo humeante del Yayauqui Tezcatlipoca. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, compártela con alguien que le pueda servir o le pueda ser útil. Y recuerda, suscríbete a mi canal, Lili Kaltonak, en YouTube, porque Lili Kaltonak no te abandona. Y tú eres el invitado de honor. Así que dale un like y recuerda que hoy toca arreglar nuestra casa. Y nuestra casa tiene varios espacios, porque es nuestro cuerpo mismo, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra entraña. ¿A quién invitarás hoy a tu casa? Yo estuve muy complacida de que estuvieras aquí en la mía. Lili Kaltonak es tu casa. Timota.